RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a nuestra entrevista central a esta hora. Estamos en contacto ya con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor, muchas gracias por este contacto aquí con RCR. Buenas tardes. Buenas tardes, las gracias de ustedes. Sí, doctor, ¿cuál es su opinión respecto a esta situación que sigue constantemente entre esta confrontación el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, ¿no? Y estos discursos que brinda el presidente de la República cuando está en una ceremonia, por ejemplo, el día de hoy en Huancavelica, exhortando al Congreso de la República a dejar el lado de fricciones y confrontaciones, cuando ayer él mismo los dejó prácticamente parados en la puerta del Palacio una comisión que lo está investigando. El presidente se dirige, cuando habla o cuando pronuncia sus discursos, cuando habla a la gente común, él en realidad se está refiriendo a hechos que no han acontecido, a un relato distinto de la realidad, pero que obedecen a una necesidad política. Él tiene como objetivo, y el partido que lo llevó al poder, tiene como objetivo tratar de alguna manera, lograr la convocatoria a una asamblea constituyente, porque él no puede gobernar. Él no tiene el entorno necesario, ni su partido lo tiene, los técnicos, la gente especializada en poder no solamente diseñar proyectos y políticas de gobierno, sino llevarlas a cabo. Simplemente, como ustedes han dado cuenta, no tiene proyecto alguno. No procura la construcción de ninguna carretera en especial, no tiene proyectos de electrificar, de aumentar la energía para industrializar al país, ni nuevos proyectos para comercio exterior. Lo que él menciona de la segunda reforma agraria no tiene proyecto de ley alguno, no ha sido presentado ninguna iniciativa legislativa por parte del Ejecutivo. Lo único que él persigue es la Asamblea Constituyente para cambiar de sistema, para acabar con la democracia representativa y pasarnos a un populismo socialista, que es el típico de Latinoamérica. En ese sentido, no tiene ninguna intención de convencer a los que no son sus electores, a ese inmenso grupo, ya el 80%, de personas que señalan de que no confían ya en el presidente Castillo. Lo que él procura es convencer a esa minoría que es capaz de movilizarse hacia Lima. Su única esperanza política es tratar de movilizar mediante la violencia y mediante la canalización de justas expectativas y necesidades de grupos sociales a un gran movimiento, a un movimiento de pinzas que obligue, como en Chile, a que la clase intelectual, la academia, los medios de comunicación, lo que queda de la clase política, cedan ante la imposición de un gobierno que solo tiene un objetivo: cambiar de sistema político. Ahora, doctor... Solo así se concibe el actuar de Castillo. Interesante lo que usted explica. Estas expectativas también que el presidente de la República, Pedro Castillo, genera en cada visita a cada pueblo, lo escuchamos decir: sí, ustedes vayan con todas las necesidades que tengan porque yo los voy a recibir en Palacio de Gobierno. Ese es uno. Aparte, estas también reuniones de los consejos de ministros descentralizados, que ya precisamente gracias a una información del diario El Comercio se precisó que no tienen ningún acta ni ningún compromiso pendiente. Entonces son expectativas que se crean, que se van creando día a día en cada visita al presidente, pero no dejan nada en concreto de soluciones. Esto más bien podría generar más conflictos sociales. Por supuesto, la única esperanza de tener un futuro político por parte del gobierno
es generar mayor conflicto, es aumentar la conflictividad, aumentar la confrontación entre peruanos, en lugar de hacer exactamente lo contrario, que es lo que necesita el país. Tratar de suprimir, olvidar o postergar las diferencias para tratar de elaborar un programa en común para superar los grandes problemas y aprovechar la coyuntura mundial para colocar a nuestro país en una situación expectante en que pueda vender lo que el mundo necesita hoy en día y así elevar la calidad de vida de los peruanos. Ahora, doctor, volviendo a esta cita frustrada que tuvo la Comisión de Fiscalización ayer, que fue al Palacio de Gobierno y no encontró al jefe de Estado porque ya estaba en Huancavelica, quería pedir su comentario respecto a si esta ausencia del presidente de la República ante esta comisión que ya había dicho, y que el propio presidente había dicho que también iba a responder las preguntas, al no estar el presidente, ¿se está cometiendo una infracción constitucional al respecto? Es cierto, el presidente de la República es el peruano con mayor blindaje posible. Al presidente no se lo puede procesar salvo un breve listado establecido en el artículo 117 de la Constitución. Pero todos los peruanos y todas las personas que vivimos, que residimos en el Perú, estamos obligados a concurrir, en el caso del presidente, que es un caso especial, la comisión de fiscalización o cualquier comisión investigadora tiene que ir a Palacio de Gobierno a recibir su manifestación. El presidente no está exceptuado y el haber señalado mediante un oficio día y hora para su manifestación y haberse fugado prácticamente constituye una infracción constitucional en sí mismo porque es incumplir un mandato de la Constitución. Y el primer obligado, el presidente no es un privilegiado, el primer obligado de todos los peruanos a cumplir y hacer cumplir la Constitución es el líder del Ejecutivo. Y eso está establecido taxativamente en la Constitución. Por lo tanto, hay una infracción constitucional. Ahora, ¿se le puede procesar por esta infracción constitucional? No. A mi modesto entender, no, porque no está incluido en la pequeña lista del artículo 117. Traición a la patria, impedir las elecciones, impedir la reunión del Congreso, etc. Esta infracción queda pendiente como una factura por pagar para cuando Castillo ya no sea presidente, porque el Congreso ya está acumulando varias infracciones sucesivas para inhabilitarlo durante posiblemente el máximo de tiempo posible por cada una de ellas a cualquier actividad o función pública. Pero esta infracción cometida ayer no puede ser utilizada para suspenderlo o alejarlo del cargo. Eso sería ya la sanción cuando acabe su mandato. Exactamente. Va acumulándose, como usted dice, entonces cada infracción tiene una pena. Y cada infracción constitucional va a tener una sanción de inhabilitación por parte del Congreso. Y si, además de ello, además de la sanción política, se percibe indicios de delito, el Congreso va a enviar los actuados al Ministerio Público para que el Ministerio Público los analice, pondere y acuse al ya por entonces expresidente ante el Poder Judicial. Bien, doctor, ¿cómo usted aprecia esta situación del presidente de la República al tener tan solo 11 meses, no cumple ni un año en su mandato, y hay serias acusaciones, ¿no? También hay gente que está comprometida con delitos de corrupción, gente muy allegada a él que ha trabajado, su secretario general de Palacio de Gobierno, un exministro de Transportes y Comunicaciones y su propio familiar, un sobrino que trabajaba directamente con el presidente de la República, una persona de confianza. ¿Cómo podemos calificar esta situación cuando el presidente de la República
habla de luchar contra la corrupción, incluso escuché yo en un mensaje que tuvo ante los empresarios que nosotros, el Perú, hasta podíamos exportar corruptos. Y sin embargo no le vemos al presidente salir a un medio de comunicación o en una plaza y hacer un llamado, ¿no? Por ejemplo, a su ex secretario, a su propio sobrino, a su ex ministro, a que dejen la clandestinidad y respondan a la ley. ¿Cómo poder tomar una versión del presidente de luchar contra la corrupción y cuando tiene gente allegada que ha trabajado con él, no hacer ese tipo de llamados? Porque, como mencioné al inicio, el presidente desprecia a todos aquellos peruanos que obviamente no hemos votado por él, o de que habiendo votado por él, simple y llanamente somos personas con cierta ubicación profesional, leemos los medios de comunicación, estamos al tanto de los hechos, y él da por descontado, él y sus asesores dan por descontado, de que jamás lo vamos a acompañar ni a creer. Él habla para el peruano del interior, para el peruano que trabaja de sol a sol y que llega cansado en la noche a su casa y sale de madrugada y que no tiene tiempo para informarse. Esa persona sí recibe estos mensajes de odio, estos mensajes de confrontación, y no tiene la disposición, el tiempo, la energía para contrastar entre un dicho y el otro. Las radios del interior están publicitando intensamente, las pequeñas radios, las pequeñas redes, intensamente la Asamblea Constituyente y poniendo a Castillo como una víctima de la oligarquía, del sistema capitalista, del neoliberalismo. Y esta prédica obviamente va a conducir tarde o temprano, si el Congreso y la sociedad y los medios de comunicación no ponen coto, esto va a conducir a un grave enfrentamiento y posiblemente a una violencia descomedida entre peruanos. Los discursos de odio, cuando son sistemáticamente dirigidos a personas que no tienen esta capacidad de dilucidar situaciones muchas veces sutiles, puede ser una cuna de violencia futura. Yo, a mí y a todos y a muchos peruanos nos preocupa intensamente el hecho de que esta sucesión de infracciones constitucionales, esta sucesión de obvias inconductas ligadas a un delito sistemático, que ya no pueden escaparse a la persona que ejerce la presidencia, porque prácticamente todo su entorno está en entredicho, y no por cuestiones de leves, sino cuestiones sumamente graves. No se puede pensar en otra cosa que tratar de salvar al país. Estas infracciones constitucionales, por ejemplo, la cometida ayer, de huir a una comisión, a la comisión de fiscalización, abona a la tesis de la incapacidad moral permanente del presidente. El presidente, que ha sido un dirigente sindical, al parecer no tiene la percepción moral suficiente como para darse cuenta de que, por encima de sus propios defectos, que no son demasiado extraños lamentablemente en la política peruana, pero por encima de sus defectos por lo menos debería aparentar y esconder sus debilidades más graves, como cualquier político del mundo. Pero al contrario, cuando es descubierto y cuando las evidencias salen en las primeras planas con todo el detalle, además, el presidente es incapaz de hacer por lo menos una autocrítica, o de señalar a algún posible responsable y ponerlo a disposición de la justicia, o de señalar por lo menos algún propósito de enmienda. Recordemos que los anteriores presidentes
Kuczynski y Vizcarra fueron también objeto de procesos de vacancia por también inconductas notorias, indicios de corrupción, pero por lo menos daban alguna respuesta, algún tipo de respuesta a sus electores, a los peruanos, que al final y al cabo son los dueños del poder. El presidente de la República simplemente es un detentatario, es un inquilino del poder y le corresponde no solo transparentar, sino les corresponde informar a los peruanos de por qué es que se producen estos hechos y cuáles son las medidas para corregir. Nadie está libre de llevar a la presidencia un entorno corrupto o un entorno equivocado, pero eso al primer escándalo se corrige inmediatamente, y se llama a los técnicos y a los profesionales más adecuados dentro de la línea ideológica de cada gobierno. Pero eso, al parecer, es absolutamente extraño a la ética, a la moral y al pensamiento mismo del presidente, y eso es lo que preocupa enormemente. Así es, bien, doctor, es lamentable esta situación que estamos viviendo, y inclusive creo que no habíamos visto antes en la historia de nuestra nación que un presidente de la República tan solo 11 meses ya tenga diversas acusaciones, ¿no? También intentos de vacancia, y se le ha pedido incluso la renuncia, pero al parecer no hay un giro que pueda tener, que se le ha pedido al propio presidente de la República, para que trabaje rodeado quizás de personas técnicas, ¿no? Porque el problema que ha tenido este gobierno ha sido las personas que han trabajado con el presidente, ministros, con problemas, muchas series de denuncias, otros dicen que no capacitados, pero parece que no tienen el objetivo del presidente no es cambiar, seguir en esta misma rutina, para que la gente parece se acostumbre ya a tantas denuncias. Sí, lamentablemente ya la gente, incluso en la calle, incluso profesionales, incluso abogados, ya a veces confunden un caso con el otro y piensan que un nuevo escándalo es simplemente la reiteración de los hechos producidos en la semana pasada, y recién se dan cuenta leyendo de que son una sucesión de escándalos que cada semana aparecen en distintos sectores del gabinete, incluso dentro del Palacio de Gobierno. Las instituciones también, hay que decirlo, están siendo afectadas, están siendo infiltradas, y muchos de sus componentes, algunos, están siendo comprados con dádivas, con prebendas, con negocios, y ese es el drama del actual Congreso, que obviamente muchas veces nos referimos al Congreso como si fuese una institución homogénea, monolítica, y no nos damos cuenta que el Congreso está compuesto por 10, 12, 13 bancadas y subbancadas, cada una de ellas con sus intereses y perspectiva ideológica, perspectiva programática, y una parte de ellos, una minoría, pero por cierto, son los votos que se necesita para tomar correctivos, una parte de ellos está seriamente comprometida con hechos delictuosos, hechos de corrupción. Por tanto, no habrá solución mientras que estas personas no recapaciten y por lo menos piensen de que se deben a un compromiso, y ellos mismos, a su familia, les deben una respuesta para que el Perú tenga un futuro. Pueden haber participado en algún proyecto, en alguna corruptela, pero ellos, como personajes regionales, personajes locales, también tienen derecho a aspirar a un futuro político. Por tanto, tienen que desmarcarse de aquel que notoriamente no está capacitado para dirigir al país, no solamente por su falta de capacidades políticas y técnicas,
sino evidentemente por su falta de capacidad moral. Y eso es lo más grave. Así es. Bien, muchas gracias, doctor Ernesto Álvarez, por este contacto y por su tiempo brindado aquí con RSR. Le agradecemos bastante. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un abrazo. Hemos estado con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional. RCR, la red que comunica y une al Perú.